Hola a todos, bienvenidos, willkommen al primer capítulo del podcast empresarial chileno-alemán. Mi nombre es Fernando Acuña, director de Acuña Silva Asociados, Rechtsanwälte, y en este espacio conversaremos con destacados representantes del mundo empresarial chileno-alemán sobre negocios, economía, política y las diferencias culturales entre Chile, Alemania y Europa. En este capítulo tenemos el agrado de conversar con Philipp Bracker Mesa, gerente general de Bracker y Compañía, una empresa familiar chileno-alemana o alemana-chilena. Ya nos explicará Philipp un poco más al respecto, con más de 3 décadas de trayectoria presente en las industrias de alimentos, envases y gráfica. Philipp, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días y muchísimas gracias a ti. La verdad que es un honor poder participar de este espacio, especialmente además primer podcast, así que Correcto. muchísimas gracias por la invitación y esperando que salga todo muy bien. Antes de hablar, Philipp, de Bracker y Compañía el día de hoy, cuéntanos un poquitito sobre la historia de la empresa, el origen, quién la fundó, cuándo la fundó, cómo nace Bracker y Compañía y, claro, coméntanos un poco si es chileno-alemana, alemana-chilena. Perfecto, sí. Bueno, nuestra empresa va a cumplir 35 años este año, en septiembre. Y nuestra empresa, se originó en el año 91 como Bracker S.p.A., pero en realidad comenzó en el año 87 con mi padre cuando llegó a Chile, Tu padre es de Alemania, de Hamburgo. eso, Sí, de entonces mi, Hamburgo. mi padre es oriundo de Hamburgo, creció allá, estudió allá también, eh, y luego en las vueltas de la vida terminó llegando a Chile. ¿Él llegó directo ¿Eh? a Chile o hizo una escala intermedia o cuál era su idea cuando emigró de Alemania? Ahí yo creo que nos podemos remontar un poquito más atrás cómo se originó. Mi padre después del colegio salió, él navegaba en Hamburgo, que ahí está el lago Alsta y también iba al Mar del Norte, y dentro de una de las personas con las que estaba navegando le ofreció empezar un estudio que estaba recién originándose en realidad en Hamburgo, que era de una escuela muy tradicional, una escuela dual también, Ok. que era muy intensa, que era un estudio de 3 años donde Perfecto. estudiaban comercio y tenían, no sé, juez de la Corte Suprema, tenían ministros, tenían economistas, donde ellos podían estudiar y tenían estos 3 años donde estudiaban 2 años y reprobaban, perdían los 2 años y después al tercer año de nuevo, y finalmente logró aprobar y trabajó unos años en Hamburgo. Ahí tuvo los primeros contactos en realidad con Chile. Había otro empresario chileno que conocemos muy bien Bueno, Hamburgo está muy conectado con Chile desde hace mucho tiempo. Era el Exactamente. principal puerto de Alemania. Exactamente, dentro de lo curioso también Hamburgo como gran puerto a 1 hora y media, 2 horas de la costa, Correcto. pero tercer puerto más grande de Hamburgo, y tiene una conexión muy grande. O sea, en Hamburgo también, por ejemplo, está el Chile House, que se construyó a comienzos de Exacto. 1900 por un arquitecto que conocido en realidad por amigos de la familia, que era de los antepasados, que lo creó justamente para conmemorar esta relación entre Chile y Alemania. Bueno, en esta empresa mi padre lo terminaron mandando a Nueva York primero. En ese viaje a Nueva York lo mandaron con una carta a una empresa con la que trabajaban. Y al llegar entregó la carta, lo dejaron esperando afuera y de repente se salen de una reunión y le dicen, ¿tú sabes que venía en la carta? No tenía idea. Y era justamente el término de la relación comercial entre las empresas. Ok. Y ahí se quedó 2 semanitas en Nueva York, Ok. pasándolo bien. Y luego lo mandaron a Brasil. Y estuvo en realidad antes de llegar a Chile, Ahí hizo su escala. estuvo viviendo, exacto, ya estuvo unos años viviendo en Brasil trabajando para una empresa de comercio. Ajá. Eh, y ya que estaba en Brasil, conocía también a este chileno y empezó a conocer a otras personas de Chile, y chilenos alemanes, hizo unos viajes a Chile, en los cuales conoció a mi madre. Ah, bueno. Eso ya va Entonces, cambiando el tono de... exactamente. Entonces, mi madre al final terminó yéndolo a visitar a Brasil, vivieron un tiempo en Sao Paulo y se casaron allá. Ah, mira. Y luego terminó la visa que tenía mi padre para poder trabajar en Brasil y Perfecto. quedó finalmente la pregunta, o nos vamos a Alemania o nos vamos a Chile. Mi padre siempre tenía las ganas de emprender. ¿Qué año Entonces, aproximadamente ya estamos hablando en Brasil? en Brasil en el año 85, Perfecto. 86, el 87 finalmente ya deciden venir a Chile. Ujú. Eh,
a emprender, sin saber qué hacer, salió del trabajo, bueno, a intentar encontrar y desarrollar algo finalmente. Llegó a Chile, o sea, sin conocer a la suegra, a mi abuela no la conocía, llegaron a vivir al departamento, llegó realmente con lo que tenía puesto un poco. Una mano delante y otra atrás, como dicen, ¿no? Exactamente, Mm. entonces llegaron al departamento de mi abuela y mi mamá con mi papá durmiendo en una habitación, y en la habitación de al lado estaba mi abuela con mis dos tías. Al comienzo, después se cambiaron ahí en departamento, pero intentó en realidad de todo, de emprender, representar empresas, terminó yendo, no sé, a La Pintana, una fundición, a tirar unos componentes que deberían ayudar a que sea más resistente. Pero él siempre tuvo el bichito de decir, ya, conectemos esto con Alemania de alguna forma. Exactamente. Claro. Y ahí fue que con uno de los contactos que tenía, se abrió la posibilidad de representar una empresa. Entonces, con los ahorros que quedaba, dije, ya, vuelvo a Hamburgo, voy a Lübeck a hablar con esta persona, a ver si podía comenzar el proyecto. Y claro, no tenía mucho, eran los ahorros que le quedaban. Se quedó donde mis En esa abuelos. época, un pasaje de avión no era como es hoy, por ejemplo. Exactamente. Y llegó a Lübeck, llegó a la oficina, se presentó, dijo, buenos días, vengo a reunirme con este señor, y la secretaria le indica, no, mil disculpas, pero salió el día de ayer de emergencia por un viaje a Asia, vuelve en un par de semanas. Oh. Nada que hacer. Pero tu papá Se siempre queda ahí. mantuvo familia en Hamburgo. Sí, mi familia sigue allá, mi abuela, mis primos. Ya, perfecto. Y justamente estaba en la recepción, llegó, pasó caminando un caballero, pelito blanco, y le pregunta, y bueno, ¿y quién es este señor? Ahí mi padre se presenta, le comenta que es de Hamburgo, pero vive en este momento en Chile. Eso terminó finalmente en toda una reunión de la mañana con un almuerzo que termina con dinero para, o sea, con la representación, con dinero para abrir una oficina, para comprar un auto y contratar una secretaria. Y todo esto en Lübeck. Y todo esto en Ni Lübeck. siquiera Hamburgo, que Lübeck es un pueblito chiquitito, muy cerca de Hamburgo. Sí, No exactamente. es un Bueno, centro financiero, ni no, un no centro es un centro empresario, financiero, nada, es un pueblito muy pero, chico. pero una ciudad también muy tradicional de toda esta región hanseática de Correcto. comercio. Ujú. Y luego, claro, ahí le pasó un auto, le dijo, también acá hay otra empresa, otro amigo que conozco que tal vez necesita un representante. Y así se fue a ver esta otra empresa, y ahí agarró en cerca del 91 estas primeras empresas con las que empezó a trabajar. Y los comienzos de la empresa fue trabajando vendiendo ingredientes para la industria de alimentos, Siendo un desarrollos de productos representante lácteos. comercial de una empresa alemana en Chile. Exactamente. Inicialmente fue únicamente Chile donde nosotros teníamos las actividades. Sí, uno de los puntos también que siempre me impresionó mucho que escuché de socios comerciales de nosotros de Alemania, cómo se referían a mi papá también, que era el anständiger Hamburger Kaufmann, que es este comerciante tradicional de Hamburgo, en el cual la palabra lo vale todo, justamente la confianza y que uno cumple lo que promete. Y eso se origina desde la época de los comerciantes de Hamburgo, un centro de comercio de esta asociación hanseática, en la cual justamente este comerciante de Hamburgo era reconocido cuando no se necesitaba muchas veces un contrato, y un apretón de manos lo era todo. No era tan necesario los abogados en ese momento, Exactamente. lamentablemente. Me gustaría saber un poco también tu historia personal, porque tú no saltaste de la universidad a dirigir una empresa. Nací en Chile, crecí toda la vida en Chile. Nosotros éramos de Pirque, un poquito más afuera de la ciudad del sur. Y la verdad que siempre con una conexión también con Alemania, porque siempre venían visitas y se quedaban en la casa. Entonces estábamos acostumbrados a que llegaban las visitas, estaban unos días en la casa y luego se iba mi padre de viaje. Bueno, la pregunta obvia, ¿les traspasó el idioma? ¿En qué idioma hablan con La ustedes? verdad que al comienzo y toda la vida, mi niñez, siempre hablamos español, nunca hablamos Ok. alemán. A mí me tocó aprender después, ya mayor en realidad, cuando viví en O Alemania. sea, tu papá ni siquiera te retaba en alemán. No, de repente salía una palabra. Uno lo escuchaba mucho Ajá. hablar en alemán cuando tenía las llamadas, pero no. Lamentablemente no se dio que hablamos alemán En la desde casa. chico en la casa, porque sí lo veo con otras familias chileno-alemanas que hablan desde chico y son alemanes. Correcto, correcto. Luego estudié, claro, al principio yo nunca tuve la intención de trabajar en la empresa. Entonces al principio me fui a ingeniería ambiental, me di cuenta Ok. que no era lo mío, después me cambié a comercial. Ahí me di cuenta que sí me motivaba, sí me interesó mucho justamente el área comercial.
Y se abrió la posibilidad de hacer una maestría y hacer una doble titulación en Europa. Justamente la universidad que se abrió era Neoma Business School, que es una de estas grandes écoles de Francia, Ok. que son estas escuelas de negocio muy respetadas. Y decidí finalmente irme a hacer esta doble titulación a Francia. ¿Qué edad tenías tú cuando te fuiste a Francia? Tenía 23. Ok, perfecto. Y la primera pregunta de mi padre como alemana, ¿Francia? ¿Por qué Francia? Debería ir a Alemania o a otro lado. Pero la verdad que fue una de las mejores experiencias y las mejores decisiones que pude haber tomado. ¿Aprendiste francés? Aprendí un poquito de francés, Ok. pero Pero el máster era en inglés. el máster en inglés. Perfecto, ya. Y yo creo que dentro de lo más interesante que dentro de estas clases, nosotros teníamos estos cursos magistrales donde venía el gerente de marketing de Land Rover, teníamos gerente comercial de Alstom que vendía plantas nucleares o que vendían aviones de guerra, teníamos... la verdad que eran estas clases magistrales de 1 a 2 semanas, Claro. 4 horas cada clase, bien intensivas. Y éramos personas de todo el mundo. Entonces teníamos las clases de negociación estratégica, cómo ingresar a otros mercados, y fue esta relación internacional también y ver cómo diferentes culturas, diferentes personas enfrentan los desafíos. Tú tenías compañeros de todas partes de Europa. De toda parte de Europa, de todas partes de Asia, de África, de Sudamérica, era todo el mundo. Entonces la verdad que eso fue muy interesante. Y al terminar mis estudios, justamente en ese tiempo hablé con mi papá y le dije, "Hey, ayúdame con un curso de alemán, estoy acá al lado." Y hice un intensivo de 6 semanas de alemán. Y cuando estaba ya un mes dentro del curso... ¿Dónde hiciste el curso? En Hamburgo. Obviamente. En Hamburgo, sí. ¿Te quedaste Ahí me fui a Hamburgo, con me tus quedé donde tíos? mis tíos. Perfecto, ya. Sí. Y con tus tíos hablaban alemán también, me imagino. Ahí empezamos a aprender un poco. Al principio era inglés y un poquito de alemán. Y ya al mes, de repente dije, bueno, ¿para qué voy a volver a Chile? Busco trabajo y veo si encuentro algo. Y la verdad que dentro de 2 semanas encontré trabajo como Junior Sales Manager para una empresa farmacéutica, Ok. trabajando con Latinoamérica. Y fue justo en el momento que mi primo, que estaba estudiando afuera también, que tiene la misma edad que yo, volvió a Hamburgo. Entonces encontramos un departamento juntos y Buenísimo. encontramos trabajos también a 2 cuadras de distancia. Entonces la verdad que fue una muy buena época. Con 25 años aproximadamente, una cosa así. Exacto. Entonces, bueno, Ujú. estamos todavía en Alemania, ¿no? Ujú. ¿Cuándo te planteas volver a Chile? ¿Cuándo te planteas entrar a la empresa? ¿Cómo fue esa conversación con tu papá? La verdad que cumpliendo el año en la empresa en la que estaba en Hamburgo, fue una muy buena escuela, bien intensa, la verdad, pero muy, muy buena escuela en realidad para aprender. Y en un momento estaba buscando en realidad trabajo en otros lados. Yo pensaba quedarme en Europa, entonces estaba postulando en diferentes países de Europa. Y ahí tuve un día una conversación con mi padre y me dice, como, en realidad, mira, tienes 24. Si entras ahora al negocio, todo el mundo va a querer enseñarte, puede ser una buena oportunidad hasta el inicio, yo necesito apoyo, podría ser una idea. Si tienes 35, quieres volver, ves como van a esperar mucho más de ti, este es el momento perfecto para que entres al negocio y veas si te gusta. Y si no, puedes hacer lo que quieras. Y dentro de Liga Vuelta ya lleva 2 años y medio fuera de Chile. Fue como, bueno, ¿por qué no? Vuelvo un tiempo y si no me gusta, me voy. Te devuelves, claro. Y ahí finalmente tomé la decisión de volver a Chile. Empecé en la empresa primero haciendo levantamiento, o sea, ISO 9001, revisión de gastos, viendo temas contables. Había que hacer el servicio militar en la empresa. Exactamente. Tu papá no te iba a dar un cargo importante de entrada. Exactamente. Y está muy bien justamente porque así Claro. aprendí Conoces toda la matriz. exactamente cómo funciona todo. Era una empresa chica, o sea, eran de 10 personas. Pero realmente entender cómo funciona todo dentro de la empresa, el porqué de las decisiones. Y luego, al año, también en un momento que ya estaba cansado, decía, o sea, si sigo haciendo temas administrativos, no, me gusta la parte comercial, era lo que había estado haciendo en Alemania, también quería tener ese contacto con clientes, con diferentes culturas, y la verdad que quedarme sentado viendo números no era para mí. Entonces ahí hablamos y dije, oye, o paso a la parte comercial y empiezo a aprender y me involucro con la maquinaria y los productos que vendemos, o en realidad me cambio. Y ahí entré a la parte comercial y la verdad que
yo creo que en un tema de meses me enamoré más todavía del trabajo y lo que nosotros hacemos. Philip, cuéntanos un poco ahora más ya del punto de vista cultural. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente a ti cuando piensas en la relación entre Alemania y Chile hoy? O sea, en realidad lo primero que se me viene a la mente son familia. O sea, antes que la relación comercial, yo creo que es la familia. La relación de nosotros siempre crecimos con esta visión alemana de hacer las cosas. He tenido familia en Alemania. La relación hoy en día tengo de mis mejores amigos están en Alemania, en Hamburgo. Entonces, lo primero que yo pienso siempre con la relación Chile-Alemania en realidad es familia. Familia. Eh, Referente a la relación comercial, yo creo que sigue habiendo un gran potencial de poder seguir desarrollando. Usted va mucho a ferias, Alemania. Sí, vamos todos los años, siempre tenemos un par de ferias que son las que estamos visitando, donde siempre buscamos también traer a clientes de Chile o de Sudamérica en general a ver diferentes fábricas, ver formas de trabajo, líneas de producción. Creo que Sudamérica todavía tiene mucho que aprender. Ya tienen una labor de integrar, de seguir conectando más empresas con el mercado chileno. Sí, exactamente. Entonces nosotros tenemos una serie de socios comerciales que los representamos tanto en Chile como en el resto de Sudamérica. Y una de las grandes ventajas al final es que, bueno, Chile y Sudamérica somos países que todavía están en desarrollo, tienen gran potencial de avanzar. Entonces, viendo los avances tecnológicos en líneas de producción, en maquinaria, en eficiencia energética, creo que todavía queda bastante por hacer comercialmente en las industrias, en la forma de trabajo en Sudamérica y en Chile. Bragger tiene 30 años en el mercado, en distintos rubros. ¿Cuáles dirías tú que han sido los principales hitos que han marcado un desarrollo exponencial en Bragger? A ver, en la empresa yo creo que uno de los primeros fue en el 2001 cuando entramos al mercado argentino. Cuando mi padre decidió finalmente aventurarse a Contrario a la corriente. exactamente, yo creo que ese fue uno de los principales hitos. Uno de los segundos hitos importantes fue que, bueno, nuestra empresa inicialmente vendía ingredientes para la industria láctea. Entonces, estamos hablando para leches saborizadas, postres, mousses. Y uno de los grandes cambios que nosotros tuvimos fue de vender ingredientes a vender finalmente bienes de capital, maquinaria, y luego también el desarrollo de la siguiente etapa fue vender líneas completas o integradas para entregar una solución integral y completa a los clientes. Una de las grandes decisiones o hitos de nuestra empresa fue una decisión que tomó mi padre también al comienzo y que todavía la mantenemos y creemos que es el camino, en vez de únicamente quedarnos en Chile, que finalmente tenemos un mercado que está limitado. Correcto. Teníamos dos posibilidades: o crecíamos en portafolio de productos o crecíamos geográficamente, y decidimos mantenernos con una serie de productos de los cuales somos especialistas y crecemos regionalmente en el mercado. Los últimos hitos importantes en realidad ocurrieron entre el año pasado y que abrimos una segunda oficina en Chile. Nosotros la oficina principal la tenemos en Pirque. Abrimos una segunda oficina ahora en Vitacura, donde tenemos el equipo comercial y la gerencia de finanzas. Y abrimos una oficina en Bogotá, cerca de la zona T, donde tenemos ahora ya 2 personas trabajando para poder potenciar justamente el mercado de la región andina, correcto, Centroamérica y Caribe. ¿Y cómo ven hoy el mercado chileno y sudamericano específicamente? Yo creo que hay un gran potencial. Venimos por porque al final venimos de un remesón político, económico no menor. Está en todo el mundo, yo creo que una situación y una realidad cada vez más polarizada. O sea, eso nosotros lo podemos ver por cómo salieron las votaciones acá en Chile, donde finalmente teníamos a Harry Cast, estamos con correcto, extremo, y no era que uno tuvo 80% o sea, estaba bastante dividido, y vemos lo mismo que pasó también en Colombia. O sea, ganó con un 0,96, 0,97% en las Priella, donde también teníamos 2 extremos. Vemos Perú, vemos Brasil, vemos Argentina. Entonces estamos en una situación que está polarizada, lo cual genera incertidumbre, pero al mismo tiempo
como comenté antes, seguimos siendo, que hay personas que dicen, tal vez, no, que somos un país en desarrollo como algo no tan positivo, que no somos un país realmente desarrollado, Ujú. pero al contrario, una gran ventaja porque somos un país en desarrollo, somos Hay toda mucho más por Sudamérica está en hacer acá. desarrollo, tenemos mucho por hacer, Correcto. mucho que hacer bien que otros no han hecho bien, y también eso genera que la oportunidad económica de inversión Ujú. en las diferentes industrias es muy grande. Somos, o sea, en Sudamérica tiene una riqueza natural y de recursos muy potente, con las situaciones geopolíticas que ocurren en África, en Asia, la situación geopolítica también con Estados Unidos, hace que, y bueno, y Europa, para qué hablar con la guerra, Mm. hace que también muchos mercados empiecen a poner sus ojos en Sudamérica. Y en eso Chile está como uno de los focos principales, porque a pesar de los diferentes cambios políticos que podamos tener, a pesar del estallido social, sigue siendo uno de los países más seguros para poder venir a invertir, uno de los países más estables donde se puede tener una filial para luego atender el mercado. Correcto. Bueno, sin ir más lejos, nosotros nos toca mucho constituir sociedades filiales aquí en Chile. Mm. Y muchos clientes nos comentan que, claro, Chile es usado como una plataforma de entrada al mercado sudamericano y el mercado europeo hoy día se está enfocando en mercados de resguardo, Sudamérica, Chile, Asia-Pacífico. Entonces, en ese sentido, me suena muy familiar lo que nos estás contando, porque yo que trabajo en otra área, digamos, distinta a la tuya, es más o menos el mismo discurso. Bueno, Philip, en marzo recientemente llegó un nuevo gobierno con una nueva política económica, una nueva agenda económica. Desde el punto de vista de una pyme familiar como Bracker, ¿qué medidas creen ustedes o dónde se podría poner un acento para potenciar una empresa del tamaño de Bracker? Bueno, referente al nuevo gobierno que entró, yo creo que sí da mayor estabilidad, justamente da mayor tranquilidad para inversiones. Finalmente, tener un cambio político, cambio de gobierno ahora ha generado justamente que empresas internacionales puedan comenzar a invertir. Ahora, acciones específicas o cosas que serían buenas que uno esperaría que se generen en este gobierno es uno buscar la manera del gobierno de volver a generar esta confianza y mejorar la imagen también del empresario, que muchas veces está esta imagen del El empresario, explotador. el explotador, y que Claro. son muy pocos, pero Mm. la mayoría de las personas que trabajan en Chile, en el mundo, trabajan en pymes. Correcto. Es la principal fuente laboral. Y es lamentable justamente que por un par de empresas pequeñas y un par de empresarios que no actúan bien, se ha mermado a través de los años esta imagen de los empresarios, que hay muchas empresas que sí se preocupan de las personas, de poder hacer un trabajo de manera correcta. Y sí esperaría que se pueda promover más también la imagen del empresario de una pyme y no un foco solo en las multinacionales, que sí son importantes, sí Lógico, generan un gran claro. movimiento tributario, pero también tenemos justamente este 70%, se viene el porcentaje, pero de personas y de la fuerza laboral que trabajan en las pymes. Y también, bueno, uno de los proyectos que me parece muy bien es poder justamente bajar también de 27 a 23% el impuesto, porque finalmente mucha gente puede decir, sí, pero el empresario, el dueño se queda con el dinero. El empresario sigue pagando su impuesto si retira los Correcto. dividendos. Pero el hecho de que la empresa pueda en los próximos años bajar, especialmente una pyme, pueda bajar de 27 a 23%, hablamos de un 4% que puede ser reinvertido para el negocio, para una contratación más, para hacer un nuevo proyecto. Bueno, en eso Entonces, está el gobierno también actualmente, intentando en su plan, de agenda económica, de volver a reintegrar el sistema tributario, por ejemplo, y bueno, con otras medidas como las que tú comentas, ¿no? Philip, ya como para ir cerrando, Bracker, hacer una empresa familiar y ahora llevar 30 años, ¿cómo ves tú tu empresa? ¿Cómo ves tú tu legado familiar a futuro? ¿Cómo avisoras los próximos 15 o 20 años para la empresa? Bueno, tú y tu hermana, lógicamente, porque ambos son los continuadores, segunda generación. ¿Cómo ven esa tercera generación?
Yo creo que hay 3 puntos, yo creo que son, que están dentro de esa pregunta que podemos ver. Es, uno, el legado familiar. Yo creo que el principal legado familiar que yo siento hoy es que realmente me apasiona, y me encanta nuestro trabajo, me encanta lo que nosotros hacemos. O sea, no hacer y trabajar en la empresa familiar simplemente porque a uno le toca, Mm. sino porque realmente a uno le encanta. O Te sea, yo motiva. vivo en la empresa. Correcto. Y yo creo que en realidad si uno logra hacer eso después con una tercera generación, qué mejor que la gente realmente viva en la empresa y no simplemente, que sí, trabajo ahí porque es de la familia o Que me se pueden gane pagar un su derecho a sueldo. estar ahí, digamos. Exacto. Referente al crecimiento, la verdad que creo que tenemos un gran potencial, de crecimiento para el futuro en la región. Tenemos varios proyectos interesantes ahí que estamos trabajando y la verdad que estamos con bastante confianza en el siguiente paso que viene. Y referente a tercera generación, sí, la verdad que sería muy lindo si en el futuro próximas generaciones de nosotros se ingresan a la empresa, pero yo creo también muy clave que en especialmente en empresas familiares, eh, que no simplemente uno entre por ser hijo de, sino que Por el apellido. sea exactamente, sino que realmente uno entre porque tiene algo que aportar, porque versus otra persona, tú realmente tienes algo más que dar, porque fuera del conocimiento técnico, tú también puedes vivir la empresa. O sea, en ese sentido sí que se contrata, pero no lo que le pasa a muchas empresas, que es simplemente meter a toda la familia dentro de la empresa sin personas que realmente están capacitadas. Creo que hay algo que nosotros Han habido buscamos. muchos casos de fracaso en la historia de solo porque el hijo de y entra. eh, Sí. Así que, claro, lo que tú comentas, esa preparación. Por eso me gustó lo que contaste al principio de tu historia personal, de que te fuiste a Europa, te formaste y luego entraste desde el puesto menos complejo, por así decirlo, Mm. hasta, bueno, llegar arriba y ganarte la confianza de Cristian, Sí. que eso ya es otro tema. Sí, y yo creo que justamente ya sea tanto para personas de la familia o cualquier persona que entre a la empresa y especialmente en las pymes, eh, la persona correcta en el asiento correcto, porque también uno puede tener un gran profesional, pero no está haciendo lo que realmente es bueno, que Exactamente. debería. Entonces es muy importante enfocarse que dentro de una pyme que tenemos recursos limitados, es persona correcta en el asiento correcto, sacando finalmente la máxima eficiencia. Y bueno, ya para cerrar nuestro capítulo, Filip, ¿qué consejo le darías o qué mensaje te gustaría dejarle a otros emprendedores chilenos, alemanes, que les gustaría llegar al hito de los 30 años? ¿Qué consejo crees tú que pudieses transmitir? Quizás tu papá te dio te dejó algún tip para la entrevista. ¿Qué te gustaría dejar como mensaje a estos emprendedores chileno-alemanes el día de hoy? Sí, yo creo que mi recomendación sería, uno, busquen la conexión con Alemania. Justamente el empresario, las empresas alemanas son, especialmente con los alemanes, construir la confianza toma tiempo, pero una vez que uno genera esa confianza, la palabra lo es todo, y uno puede trabajar muy bien en equipo. Y para poder reforzar justamente y poder mantenerse en el tiempo, especialmente quienes están conectados con Alemania, es buscar trabajar de una manera rigurosa, confiable, estructurada, la forma de trabajo alemana, pero con la forma de relacionamiento de Sudamérica, y nuestra cultura, que es tan rica en realidad en la forma de relación, en la cercanía, pero creo que justamente la combinación de estos dos mundos, tiene un gran potencial para nuestro mercado. Bueno, Philip, quisiera agradecerte tu tiempo por haber estado acá, em, por habernos transmitido la experiencia tuya, de tu padre, de Angie. Y bueno, nosotros también en nombre de Cuña Silva Asociados te queremos dar las gracias por la confianza en nosotros. Ya son aproximadamente 7 o 8 años que llevamos trabajando juntos, Sí. así que de verdad lo valoramos mucho. Empresas como las de ustedes a nosotros también nos hacen crecer. La visión de negocio que tiene tu papá a mí siempre me ha llamado la atención dentro de todos nuestros clientes, así que de verdad, muchas gracias, Philip, por tu tiempo, como te dije, y por confiar en nosotros. Muchísimas gracias a ti por este espacio y todo el éxito con este podcast. Gracias, Philip.
Espero que esta conversación haya sido interesante para todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a compartir este capítulo y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse los próximos podcasts, donde continuaremos conversando con destacados representantes del mundo empresarial chileno, alemán y europeos. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen.